Muy buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan en esta maravillosa tarde de 22 de abril. Gracias por participar de nuestra actividad de mecánica cuántica, una actividad que nace desde las humanidades para acercar a la comunidad académica al objeto estético literario. El objetivo principal de mecánica cuántica es que mediante un ambiente lúdico y dialogal podamos aproximar a los asistentes a la lectura crítica a partir de diferentes textos literarios y de esta manera desarrollar competencias lectoescritura en cada uno de nuestros asistentes. Muchas gracias. Es una invitación especial de la HAPI y sus dependencias, Humanidades, Biblioteca y Bienestar Universitario. Hoy tenemos un tema muy especial y es Hace días que llueve mierda. Es una novela orientada por el doctor Germán Barrera Toro, autor de la novela. Aquí pues podemos apreciar la fotografía de nuestro autor, pero ya lo veremos pues en cámaras también. Y al lado derecho se encuentra pues una imagen del libro que se ha publicado también. Entonces, pues bienvenidos a todos. Cualquier duda, inquietud que tengan, a través del chat pueden dejar sus sugerencias o preguntas y a medida que vayamos transcurriendo nuestra sesión, entonces pues daremos respuesta a todas estas inquietudes. También pueden levantar la manito si quieren intervenir. Esto es un conversatorio que se va a realizar entre la profesora María Cecilia y el doctor Germán Barrera Toro, y también nos va a acompañar el profesor Cristian Cárdenas, a quien enseguida le doy la palabra. Bienvenidos a todos, bienvenido profesor Cristian Cárdenas, Germán Barrera y María Cecilia. Le doy paso entonces a Cristian. Bueno, pues buenas tardes a todos y en especial a los invitados, ¿no? A Germán y a María Cecilia, sobre todo pues a Germán, que lo tenemos hoy aquí haciendo pues con los buenos oficios de María Cecilia, pero pues Germán es parte para los que, ahí está llegando la gente, para los que no lo conocen, es parte de la comunidad de la UCC. Tiene un puesto importantísimo porque es el hombre que está detrás de todo lo de Yammer y todo lo de, es el web manager de Yammer y es el que nos pone pues a botar vapor en esa red y tal. Él nos acompaña, ahorita yo creo que conversarán un poco, lleva ya varios años con nosotros en la UCC, está en Medellín. Obviamente entiendo que es tu segunda novela o no. Sí. Bueno, Ahí vamos con una seguidilla. Para que vea pues que entiendo bien, esta es la segunda. Y entonces pues solamente es agradecerles la asistencia, a los que ingresan por primera vez, pues explicarles un poco en qué consiste Mecánica, que es un espacio que, como decía Judy, sale de las humanidades, pero un espacio que es no académico para toda la comunidad, es decir, para el público externo, para los administrativos, para los estudiantes, para los profesores, para todo el que quiera acercarnos. En principio, pues como el nombre lo dice, mecánica cuántica, era porque hacíamos cosas con cuentos nomás, pero de un tiempo para acá esto se ha ampliado. Pues bien, Ole y vos, no sé quién me está hablando ahí como de la costa, Mira, pero a mí me ha ido muy bien. Colabórame con el acta de esta muchachita Keren. Que necesito No sé, poner al día un informe del DAC. Yelena, me queda duro colaborarte con Exacta. Bueno, ahí ya. Entonces les decía que es un espacio no académico, es un espacio donde todos pueden participar y que ha ido creciendo. María Cecilia nos acompañó con una exposición pues de un autor, después de una obra pictórica. Hemos tenido pues conversatorios y casi siempre por estas fechas, que se supone que cae mañana, hoy es el Día de la Tierra, pero supone que cae mañana, pero mañana pues como sabemos la mayoría de la gente estará desenguayabando. Entonces, pues queda muy duro citar la gente, ¿no es cierto? Pero mañana tenemos el Día del Idioma, del Libro, del Bibliotecario. Entonces, por estas fechas siempre hemos querido hacer como un conversatorio alrededor de un tema o de una obra. En esta ocasión nos parece que, pues, que no hay nada mejor que apostar por el talento propio, el talento que tenemos en la universidad.
los profesores y nuestros compañeros de la universidad que escriben, que piensan, que producen, que publican, que hacen. Esto a mí me parece pues como importante y era como lo que yo quería resaltar. No tenemos, hace un año tuvimos pues invitados de afuera y hablamos del diccionario y entonces un psiquiatra y entonces un periodista y tal. Y bueno, pues eso está bien, ¿no? Vale. Pero en esta ocasión a mí me parece un honor y un lujo poder decir que Germán pues es de nosotros, ¿no es cierto? Es de nosotros en el sentido que es compañero de nosotros, hace parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces eso me parece pues muy importante. No solamente producimos papers, ¿no? Esas cosas raras que hacemos los profesores para que nos den punticos y para ir ascendiendo, no. También se produce arte, también hay gente que pinta, hay gente que hace fotografía, hay gente que hace poesía, y me parece que eso hay que irlo, no rescatando, pues porque uno no es de la defensa civil del arte, ¿no es cierto? Pero sí dándole visibilidad, dándole visibilidad. Entonces les quería pues agradecer, ¿no es cierto? Personalmente, aunque sea así de lejos, a Germán, que yo pues ya tengo oportunidad de conocerlo incluso en vivo, en directo en Medellín alguna vez, a María Cecilia, y nada, muchachos, quedamos en manos de ustedes, a ver qué tienen para ponernos a soñar. Bien puedan. Buenas tardes, mi Germán. Dejemos hablar a Germán un saludito cortico, por lo menos para escucharle la voz, y voy a hacer una breve reseña de Germán. No, pues yo encantado con esa presentación, Cristian siempre tan cálido, con tanta chispa y bueno, y sobre todo saludar a todos los que están ahí, los asistentes. Y yo los invito a que conversemos sobre todo porque, como bien lo dijo Cristian, la idea es que sea un conversatorio y que nos divirtamos y de hecho habíamos pensado en tomarnos unas cervecitas. Yo no alcancé a comprarlas porque tuve un día larguísimo. Pero aquí estoy pues para que nos gocemos esto y nos disfrutemos porque ya es viernes 4 de la tarde y ya es suficiente. Claro que sí. Bueno, para todos, Germán nos acompaña desde Texas con un calor intenso, pero de una manera muy, muy alegre, y hoy viene a contarnos sobre su novela. Germán es comunicador social y periodista con especialización en producción de textos e hipertextos, máster en narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid, con una maestría en escritura creativa en la Universidad precisamente de Texas, y es experto en el diseño, contenido y desarrollo de proyectos digitales para diferentes plataformas. Nos acompaña en la universidad desde hace algún tiempo en esta área digital de una manera impresionante. ¿Por qué, Germán, ahora que ya entramos en materia, por qué estudias en Texas? ¿Qué te lleva a estudiar y a conectarte con la escritura en Texas precisamente? Bueno, pues como bien lo dijiste, yo empecé estudiando periodismo y comunicación, pero siempre mi interés ha sido literario, ¿cierto? Entonces hice una especialización, luego me fui a Madrid y pues en esa necesidad de seguir escribiendo y buscar pretextos, porque infelizmente la vida, a veces uno tiene que buscar sombrillas y paraguas, nunca mejor dicho por la novela, un pretexto, una sombrilla para seguir escribiendo. Entonces me puse a buscar opciones en Estados Unidos y hay muchas opciones muy bacanas. En Wyoming, en California, hay muchos programas de escritura creativa, incluso hasta doctorados. Pero este me pareció muy interesante acá en Texas porque este es bilingüe. Yo estoy en la ciudad del Paso, entonces, mejor dicho, aquí al frente está Juárez y es una ciudad fronteriza. Entonces hay un juego muy interesante entre esos imaginarios, tanto lingüísticos como de cultura. Y entonces por eso fue que terminé viniéndome acá para hacer una maestría, otra maestría, tener otro pretexto, otro paraguas para seguir produciendo, porque a veces se necesita, sobre todo cuando no se tiene mucho dinero, hay que buscar un pretexto para que te financie. Pero tú te gradúas con una tesis enfocada ¿en qué? Una novela. En este momento yo Sí. estoy produciendo una novela. Bueno, tengo un par de proyectos en mente que al final lo presento como trabajo final, lo sustento y ese es el producto. Ajá. También funciona así con los doctorados.
Entonces tú también puedes presentar un doctorado en escritura creativa presentando una novela, hay que sustentarla dentro de un canon, dentro de toda una tradición, generar un nuevo aporte, pues ese es como el objetivo, pero de esta manera lo puedes hacer y bueno, el próximo año estaría presentando mi proyecto y al siguiente sustentando. Bueno, ¿y cuándo empiezas a soñar, a escribir esta novela Hace días que llueve mierda? Hace días que llueve mierda empezó hace bastante tiempo, porque tenía pues como esa idea de que todo pasa bastante mal desde hace tiempo, o al menos que en nuestras realidades latinoamericanas parece que los males no pasaran, ¿cierto? Yo vengo de una familia de recursos moderados y de unos barrios, así como diría Fito, de un barrio bajo, pero yo veía que la gente, ¿cierto? Tenían como ciertos ciclos que se repetían constantemente. Y yo de chico, muy inocente, yo decía, bueno, esto les pasó a ellos, pero a nosotros no nos va a pasar. Y infelizmente pues vi a muchos amigos volver a repetir el ciclo, a muchos familiares volver a repetir el ciclo, y entonces yo decía, pero ¿por qué no cambian las cosas? Y eso ya no era solo personal, sino institucional. Desde las instituciones, desde el país, desde el discurso mismo, parece que a los que estamos abajo no nos dejan salir, y entonces eso venía desde hace mucho tiempo. Y un día leí un microcuento que es muy chiquito, de 18, 19 páginas, que ganó un certamen, tal vez el certamen con más dinero por palabra, porque es un certamen del Museo de la Palabra, que máximo de 100 palabras y te dan casi 22.000 o 25.000 euros. Entonces eso es una fortuna. Y el primer relato que ganó ese certamen era Hace días que llueve, y el texto decía literalmente, hace días que llueve a cántaros y el gato se comió el último grillo que nos mantenía despiertos. Eso es todo. 22.000 euros por 18 palabras. Hace días que llueve a cántaros y el gato se comió el último grillo que nos mantenía despiertos. Eso a mí me caló tanto porque me parecía una insinuación tan profunda. O sea, yo me preguntaba, bueno, se comió el grillo, pero ¿por qué? ¿Y por qué estaba lloviendo? Entonces empecé a hacerme un montón de preguntas y eso se terminó fusionando pues con esa necesidad de como hacer una denuncia social, de hacer una denuncia de que parece que vamos al desbarrancadero mencionando pues a Fernando Vallejo, y que a nadie le importa y que seguimos para adelante y que nos vamos al cajón y vamos con gusto y eso es lo que, así nació esa novela. La novela, digamos que se inserta en los síntomas de nuestro tiempo. ¿Tú crees que esta es una tendencia de la escritura en Latinoamérica? ¿Cómo ves el paisaje de tu novela frente a al tema que vivimos en la actualidad, a las tendencias de la literatura de hablar de lo que está pasando? O sea, ¿cómo se conecta algo que de pronto puede llegar a ser un poco ficción, pero a la vez retomar de la realidad elementos? Ese mundo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se congrega? ¿Cómo? Uy, María, esa pregunta es muy difícil porque sabes que, o sea, yo ahorita que estoy haciendo esta segunda maestría, entonces estoy con mucho contacto con nuevos textos y con nuevos autores y con nuevas propuestas. Y yo no sé si yo también he cambiado o ellos cambiaron, porque la temática en este instante obedece a otros principios, ¿cierto? Sin embargo, en mi caso, este título, que es una farsa, que es un juego con la realidad, que es que parece metafórico y que a veces y que es real, ella lo ve real, pero que al final se transforma. Yo creo que obedece más a una tradición latinoamericana bastante larga que viene tal vez desde el realismo mágico, y si bien esto no es realismo mágico porque es muy farsa, ese tema de llevar la ficción o los hechos hasta la exageración, hasta uno creerse que efectivamente está lloviendo podredumbre,
viene de esa tradición. Y yo, sinceramente, creo que la literatura, o al menos la que a mí me gusta, me tiene que forzar a ver otras realidades. Entonces, por ahí es que está ese asunto. Bueno, tenemos una protagonista que es del libro, de la novela, María Carmenza, ¿cierto? Sí. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace en tu corazón la protagonista de esta novela? Pues ve, María Carmenza, yo lo he pensado mucho y bueno, yo en algún momento te lo había comentado, yo sentía, esa primera novela que había escrito era muy masculina, era una tercera persona, pero pegada a un protagonista que estaba muy agobiado, que era un hombre de 40 y tantos y tenía una angustia muy grande y era una voz o un contexto súper masculino. Y yo, después de que terminé eso, yo dije, bueno, yo tengo que conectarme con lo femenino, ¿cierto? O como diría Jung, con mi ánima, ¿cierto? En el caso de lo masculino es con el animus, pero en mi caso, por lo femenino, el ánima. Entonces yo empecé a tratar de buscar una voz femenina y empezar como a convertirme yo en esa mujer, en cómo hablaría yo si fuera una chica de veintitantos. Y no lo hemos mencionado, pero justamente ella es huérfana en un país en donde está lloviendo muy mierda y en donde parece que se desaparece gente, hay crímenes atroces, cualquier parecido con la realidad, pues es coincidencia como reza el refrán, y ella es hija de unos desaparecidos y la cría una abuela. Yo creo que todos en Colombia hemos visto a las abuelas criar, ¿cierto? A muchos nietos, y yo inconscientemente pensaba en mi abuela y en algunos primos que tengo que fueron criados por ella, en donde, claro, la abuela con la mejor actitud y con la mejor disposición hace su rol de madre, pero también tiene defectos, porque todos los tenemos, todos cometemos errores, y esta abuela, al menos la de María Carmenza, pues creyendo que hace bien, pues también termina sembrando algunos asuntos machistas, algunos asuntos que cohíben a este personaje María Carmenza, y que María Carmenza propiamente en este texto se va liberando de ellos. Entonces fue como un ejercicio de, si yo fuera una mujer de 20 años, huérfana, en este país donde las injusticias no les importa a nadie, ¿cómo sería? Y ahí nació y empezó con ese ejercicio de voz, contando y hablando desde ella. Bueno, digamos que María Carmenza puede ser el reflejo de muchos de nosotros, de muchas historias, inclusive de las historias de los alumnos que aquí nos ¿Será acompañan. que yo puedo meter la cucharada? Claro, Sí, por favor, Cristian, los que bienvenido y están también. todos. Es que Germán también por aquí lo veo. me interesó mucho, Germán, lo que decís de ese personaje femenino, viéndolo pues como en la literatura colombiana. Hiciste un rastreo, porque es que no tenemos muchas heroínas en la literatura nuestra, ¿no es cierto? No. Y María, pues yo no sé hasta qué punto sea ella, claro, porque uno ve que María es como una oda al paisaje y al final el punto de quiebre de ese personaje es lo que sucede con el bobo de Efraín, que es un tipo pelele, que es un tipo más bien Sí. maluco. Entonces uno dice, bueno, y pensaba yo leí este loco cómo se mete en ese berenjenal de uno como hombre, armar una conciencia femenina. Vos hablas pues del animus, del ánima de Jung, pero ¿hiciste algún rastreo dentro de qué personajes femeninos en nuestra literatura? Pensaría uno, por ejemplo, en Genoveva Alcocer, de Germán Espinosa, pero es que no tenemos muchos, la verdad no tenemos mucho. Qué Yo pena creo que, interrumpir, pero es que me llamó mucho la atención eso. y más grave aún, yo creo que el último gran referente femenino sería Rosario Tijeras, o algo así. Ah, bueno, pues yo estaba hablando de buena literatura, pero sí, claro, Sí, también. claro. Pero es un referente que está ahí y que es innegable, Sí, ¿cierto? sí, sí. Pero yo creo que es que últimamente hay muchas voces femeninas interesantes y hay muchos cuentos. Yo, ¿sabes qué referente me pareció muy interesante? El de César Aira,
en una novela corta, que como todas las de él tiene más de 100 novelas de Sí, el 30 tipo, páginas y algo así. Y hay una que se llama ¿Cómo me dice monja? sí, Entonces la conozco. uno empieza ¿Cómo me dice monja? Y en realidad es un chico que se siente chica, que te va a contar cómo se hizo monja y por ningún lado te cuenta cómo se hizo monja. Entonces a mí me gustaba ese juego, ¿cierto? Y esas heroínas. Y en mi caso en particular, como no tenía referentes al menos cercanos o que me conmovieran mucho, yo sí quería encontrar una heroína actual, joven, que no las podemos encontrar en la universidad mismo. O sea, yo en la universidad veía muchas chicas y yo decía, esta puede ser María Carmenza. O sea, porque la ves y obviamente es joven, pero está en un proceso de crecimiento y ese proceso de crecimiento me parece supremamente interesante. Claro, y que no salga pues a matar gente y cortarle el pene a medio Medellín y a No, no, encerrarse a no, no. comer, pues porque no es cierto, ¿no? Que No, no, pereza no. eso, no. Pero muy bacano ese referente, no sé, María Cecilia, yo fue el que Y metí la cucharada y qué de pena. hecho, ahí que lo mencionas, a mí me parece que es en realidad lo más difícil, porque, claro, es muy fácil en la literatura uno llevar a los personajes al extremo porque no tiene esa licencia, ¿cierto? De volverla una super asesina o lo que quieras. Pero en la vida particular, ¿cómo sobrevivimos a un montón de fracasos? O a un montón de situaciones adversas. Es que o sea, no hay que ir muy lejos para uno ver unas injusticias atroces y que a nadie le importa, o sea, y uno Sí, como claro. no se va al extremo y cómo no termina explotando, cómo no termina uno, eso me No, parece. y cómo asume eso la psique femenina desde uno hombre. Yo Sí, alguna vez en una clase hice una afirmación de esas que María Cecilia me conoce, María Cecilia misma apaga la cámara, sale en huida, María. de esas que María Cecilia me conoce y entonces todo el mundo de frunce, pero y alguna vez la hice, claro, y una estudiante me contestó, una mujer, yo le dije, es que el que se lea pues la teoría de Corona y no salga enamorado de Genoveva Alcocer es porque no está en nada. Y entonces, claro, era estudiante de maestría en literatura y entonces una pelada, y me dijo, no, lo que pasa, profesor, es que eso lo dice usted porque es que esa Genoveva es muy masculina. Yo no había como caído en cuenta de eso. Claro, él se mete a hacer eso, pero al sí. menos desde la perspectiva de esta estudiante parece que el maestro no fue capaz, es decir, en el sentido de que es una Genoveva que al final le termina gustando tanto a ustedes los hombres porque es muy parecida a ustedes. Es como en la reclamación. Entonces, por la pregunta mía, ¿cómo fue que hiciste? A mí me parece, de hecho, esa discusión muy interesante, pero me parece que en este instante del mundo se está yendo al otro lado, ¿cierto? Porque ya viene el extremo del feminismo, del no sé qué, entonces que ya todo es incorrecto. Entonces un hombre no puede hablar como una mujer porque... Así, Y si uno dice que sí, entonces está mal, y si uno dice que no, también está mal. O sea, creo que no se puede ir tanto a los extremos. Y creo fervientemente en que tanto los hombres como las mujeres tenemos ambos sentidos de lo femenino y de lo masculino. Y el asunto sería hacer un mix, porque hay momentos en donde lo masculino nos puede ser útil como sociedad, pero también lo femenino, ¿cierto? Y no podemos resolver todo de la misma manera, botando cabezas, ¿no? Pues no ha funcionado. Pues todo eso está muy bien, pero a mí me queda como una pregunta resonando en la cabeza y es ¿por qué no es un hombre, María Carmenza, por qué no es un hombre? O sea, yo sé que has hablado mucho sobre ese tema de lo femenino y todo eso, pero es muy interesante ver cómo en la literatura el autor que le da voz a esos personajes y esos personajes se convierten en una figura de muchas cosas, ¿cierto? Sí. Como en una cajita llena de muchas cosas, pero ¿qué punto de partida cuando empezaste a escribir dijiste, bueno, hombre o mujer? ¿A quién? Porque todos los días llueve mierda para todo el mundo, Sí, sí. ¿cierto? Sí, sí, en mi caso particular, yo tenía ese deseo de explorarlo, ¿cierto? Y yo quería ser María Carmenza, o sea, eso era voluntario. Pero yo creo que mencionas una cosa muy interesante y es que para mí hay novelas que son imposibles de narrar siendo hombres o mujer, ¿cierto? Hay unas novelas
Por ejemplo, no sé, el Quijote no podría ser una mujer, porque no funcionaría de ninguna manera, sus locuras, por el contexto social, etc. Pero hay otras novelas que sí lo permiten, ¿cierto? Y que se vuelven casi que el leitmotiv. Entonces, por ejemplo, en este caso de Hace días que llueve mierda, yo creo que podría escribir una versión masculina de cómo vería un hombre esta situación, ¿cierto? Y un hombre que también se está tratando de sanar. Porque María Carmenza se está sanando frente al mundo, frente al machismo, frente a su abuela, que quiera, pues, que la ama profundamente, que es su mamá, pero que en el fondo también tiene que tomar cierta distancia y saber que ella hizo lo que pudo y que uno puede amar a sus papás, a sus abuelos, por lo que son, más allá de lo que por lo que hicieron, porque claro, todos cometemos errores, ¿cierto? Entonces ella se está sanando y yo creo que podría escribir una novela con un hombre también en ese proceso de sanarse. En el caso de María Carmenza trata de ser más masculina, ¿cierto? Y en el caso contrario también podría ser un hombre para ser más femenino. Entonces, en este caso particular sería interesante hacer otra versión. Bueno, en la temática de la novela se enfoca en las situaciones que hacen que María Carmenza vea que literalmente llueve mierda, ¿cierto? Pero digamos que eso es una temática universal. ¿En quién te has visto reflejado o en qué otros referentes o qué mundo literario te ha rodeado o te ha acompañado digamos, en la formulación de la narrativa de la novela, de los acontecimientos, de lo que va sucediendo? Bueno, yo mencioné ahorita a César Aira, por ejemplo. Es innegable pues que todos los autores colombianos, para mal o para bien, tenemos encima a Gabriel García Márquez, ¿cierto? Con sus situaciones, pero en mi caso particular también a Fernando Vallejo. Fernando Vallejo me parece que hace unos juegos muy atrevidos desde una realidad tosuda, pero con el lenguaje él transforma esa realidad. Entonces yo pienso en la Rambla Paralela, por ejemplo, en donde a él le notifican que él está muerto a través de una llamada y lo llaman desde España por favor, que Fernando, ¿cómo así? Él está muerto. No, yo estoy vivo. Entonces hace esos juegos, ¿cierto? Y otro muy grande para mí que es importante es Saramago, por ejemplo. Saramago tiene un par de novelas, yo creo que todas son excepcionales. Pues La ceguera es una muy, muy famosa, pero yo creo que su Evangelio según Jesucristo, incluso la intermitencia de la muerte, que nos acuerda mucho a nosotros porque tenemos también esa historia oral eh, de que la muerte se muere o la dejan atrapada y no mata a nadie más. Esa es muy cercana. Entonces esos juegos en donde se va la farsa, donde se va el absurdo, yo he tenido siempre esos referentes, Saramago, Márquez, Fernando, por ahí están todos esos. Bien durito, bien, o sea, es atrevida la novela, ¿no te da miedo tomar el riesgo de, digamos, esa crítica que empieza a ser muy fuerte, social, una crítica a nuestro tiempo, es la evidencia de los procesos por los que podemos pasar muchos, colombianos o no colombianos, pero no te da miedo tomar el riesgo porque, pues, los que acabas de mencionar siempre están en la línea de riesgo frente a muchos aspectos y a la crítica. Sí, pero yo creo que si uno piensa en eso, uno no escribe, ¿cierto? Y es más, me voy a llevarlo al extremo. Si uno piensa en eso, uno no sale a trabajar, uno no podría vivir, porque siempre está la crítica, siempre, pues, o las malas intenciones, la envidia, porque a veces no te saben leer, y hablo en todos los sentidos, no solo literariamente, sino como personas. Pues vos puedes estar actuando de la mejor voluntad, tratando de hacer un aporte y se lo toman a mal. Entonces yo por eso pues hago mi trabajo, que es contar historias, pues, y que la gente se entretenga y que se rían y que lo disfruten y que se conmuevan también, ¿cierto?
Y ya lo de la crítica, pues sí, ya es cuestión de la crítica, que ellos hagan su trabajo también. Claro, sí. Bueno, cuéntanos una curiosidad que yo creo que está en la mente de muchos y es, tú terminas la novela silenciosamente y ¿qué haces? ¿Qué pasa cuando un escritor termina la novela? ¿Cómo es ese proceso editorial? ¿Tuviste que hacer correcciones sobre algún aspecto? ¿Dónde la lanzas? ¿Cómo haces para promover esa novela? O sea, yo escribo una novela y ¿qué hago? Porque muchos de nuestros estudiantes son escritores y de ahí qué, o sea, ellos tienen sus cuentos, tienen sus escritos y los quieren promover, sacar. ¿Qué pasa ahí cuando tú terminas esa novela? Bueno, yo ahí voy a dar una respuesta que cuando a mí me la daban me molestaba mucho, pero con los años uno entiende que tiene razón. Y es que uno tiene que saber si uno lo que quiere es ser escritor y escribir, ¿cierto? O uno quiere publicar y ser famoso, o son dos cosas muy distintas, ¿cierto? El que quiere ser escritor, yo creo que lo importante es la escritura. Y partiendo de eso, uno hacer un muy buen trabajo. Y esta novela tuvo, no sé, por ahí 12 o 13 versiones. Entonces, pues primero hago énfasis en eso, es porque a los estudiantes, a los colegas, lo importante es trabajarlo, escribirlo y quedar con una versión a gusto, ¿cierto? No una versión miope en donde a mí me gusta y no me interesa la opinión de nadie más, porque tampoco funciona, ¿cierto? Uno no ve, es muy difícil ver la paja en el ojo propio, ¿cierto? Entonces, hay que hacer un buen trabajo, hay que buscar un par de colegas o gente que te pueda dar opiniones genuinas, sensatas, que sepan tu objetivo. En mi caso es un objetivo literario y que te puedan aportar desde ahí, ¿cierto? Cuando ya tienes listo el texto, hay varias opciones, ¿cierto? Porque uno también quiere ser leído. Uno escribe y si bien uno quiere escribir por placer, yo sinceramente en este instante de mi vida escribo y leo por placer, porque cuando empiezo a leer es como si yo estuviera dentro de cada letra escrita, ¿sabes? Y cada significado me hace brincar, volar, llorar, y eso mismo en la escritura, ¿cierto? Entonces, hay que vivirlo, pero uno también quiere ser leído entonces hay varias opciones. Una de esas opciones son los concursos. Hay muchos concursos en el mundo en donde uno puede mandarlos. Ahí hay todo tipo de situaciones, porque hay unos que son suerte, otros que son rosca, pero eso no importa. Pues uno los puede mandar y como se dice, bueno, lo importante es participar. Algo puede pasar, ¿cierto? Hay otro segundo camino que son las editoriales. Las editoriales, la verdad, es un mundo cerrado, porque muchas editoriales no reciben manuscritos si no hay un agente de por medio, pero hay otras que sí. Entonces, lo importante es, uno, tener un buen texto, hacer una pequeña carta o documento de presentación en donde sea muy claro, una sinopsis del texto, de qué va tu novela, cuál es el público objetivo, cuáles son las características, que son muy sencillas, el género, el tamaño, público objetivo, una sinopsis general, una sinopsis argumental, quién eres tú, y se le presenta a las editoriales. Como les digo, hay muchas editoriales y eso es una ventaja ya porque hay muchas editoriales independientes que están abiertas a recibir cosas distintas, otras que no, pero uno lo que hace es mandarlo, pero no quedarse solo mandándolo. Uno lo manda, pero uno tiene que seguir escribiendo y seguir escribiendo y seguir escribiendo otras cosas y cada mes a volver a hacer ese que es una tarea como administrativa de este negocio de la escritura. Una vez al mes mandadas o lo que sea, pero que lo importante sea escribir, porque ya después, cuando ya puedas publicar, que tengas una batería de obras para seguir promocionándolas y dándole salida. Entonces, más o menos ese fue el proceso o ese fue mi caso. Bueno, y un último chisme aquí, pues de chisme, ¿por qué vas a Madrid? Justamente voy a Madrid a la Feria del Libro a presentarla. A mí me gustó mucho
la carátula como libro objeto está bien bonito. Entonces, vamos a presentarla en Madrid, vamos a dar un par de charlas, un par de firmas de libros. La editorial, esta se llama El Far, está en Sevilla. Yo hace casi 13 años viví en Sevilla y allá pues medio la conocí. Es una editorial que tiene mucha tradición, tiene más de 30 años, pero está abierta a títulos distintos, a gente nueva, entonces es una buena opción. Y en mi caso particular, yo se los mandé a ellos sin esperar nada. Un par de meses después me contestaron y bueno, aquí vamos a hacer un poco de promoción, a que el texto sea conocido y sobre todo que ustedes, los que nos están oyendo, se antojen de leerlo y de disfrutarlo y que pasen cosas. Por ejemplo, Richard pone una frase aquí una cita en el chat que a mí me gusta mucho, creo que es del capítulo 5 de la novela. La novela tiene 13 capítulos, está bien estructurada, chiquita, cortica y con enganche. Y por ejemplo, hay una cita interesante que pone Richard que dice: los libros son un acto solitario que es mejor de hacer de a dos, como el sexo. La lectura es sexo. Y luego se corrige ella misma. No, es una masturbación. Entonces, cuando leemos, nos estamos generando placer a sí mismos y así lo veo. Y el chiste es que esas palabras, esas citas, la gente se apropie de ellas, las ruede y que pase algo con la novela. No espero mucho, pero que pase, ese es el objetivo. Ya vamos a más de eso. Pero ¿dónde se consigue? Pues, o sea, yo... En este momento ya está disponible en Colombia por Mercado Libre. 57.000 pesos, creo, y te lo mandan a la casa, se demora una semana, ¿cierto? Para todos los que nos están viendo de otras partes, porque dentro de Rizoma hemos logrado impactar y hacer unas estrategias bastante amplias con gente de todas partes. No sé si en este momento haya algunos que nos estén viendo desde México, de Argentina, de Ecuador, de Perú, porque ya tenemos un impacto bastante amplio con nuestras estrategias de aprendizaje. Eso los pueden pedir por internet en casi todas partes, en Amazon, en ebooks, o sea, está recontra fácil de conseguir. Y claro, en dólares sale bastante barato, son como 14. A nosotros nos pega muy duro por el precio del dólar hoy para nosotros, pero para alguien que esté en México o no sé, o en España, que también tenemos 10 euros, 3 euros, no es tanto y creo que es un texto que como objeto vale la pena y como literatura espero que valga aún más. Bueno, pueden ir preparando sus preguntas y yo quisiera también como ver, una pregunta frecuente de los estudiantes, de algunos profes es, ¿en qué va la literatura latinoamericana? Tú ya empiezas a ser parte de ese conteo de escritores latinoamericanos, estás ya, digamos, en ese campo de escritores nuevos latinoamericanos. ¿Cuáles son como esos grandes temas que está abordando la literatura latinoamericana en estos últimos 10 años? Porque uno ve mucha movida, se está moviendo mucho y no sé, Cristian nos puede dar la manito también o alguien más, pero ¿cómo ven ese panorama? ¿Qué temas? ¿A quién leo? ¿Qué busco? ¿Qué hay en la literatura latinoamericana que está encantando al mundo entero? A ver, Cristian. Léanse el muchacho Germán Barrera, léanse el muchacho Germán Barrera. Promete mucho. Sí, esa es una opción muy interesante, pero no sé, Cris, si tengas algún otro referente por ahí que te suene bastante. No, pues que lo que pasa es que eso es una pregunta de maestría, María Cecilia. Sí, queremos leer cositas y bueno. No por eso, sino porque parte de un presupuesto, que existe una cosa más o menos unida y común que se llama Latinoamérica. Exacto. Y resulta que tal cosa no existe. Incluso cuando vos ahorita hablabas de literatura latinoamericana, cuando uno habla de literatura latinoamericana, en realidad son unos argentinos, unos mexicanos,
unos cubanos, unos colombianos, uno que otro peruano, y paré de contar. ¿Cuál es novelista ahora pues en Bolivia? En Surinam, en Martinica. ¿Cuál es el poeta de Guadalupe? No sabemos. Brasil es el hermano más desconocido que tenemos. Tal cual. Entonces uno a veces hace como cosas así, bueno, la literatura latinoamericana, y uno dice, bueno, ¿y eso como qué es? ¿No es cierto? Es bastante, incluso la denominación de por sí ya es problemática. Si es Latinoamérica, si es Hispanoamérica, El si Caribe. es qué, o sea, es decir, ¿eso qué es? Entonces, y obviamente están haciendo muchas cosas. Pues yo antes de eso quisiera retornar a algo que Germán mencionaba, y me parece muy importante para quienes están acá y quieren escribir y tienen sus textos y tal, porque pues no lo dijo de frente, pero pues eso queda claro, que esto no es de inspiración, sino de transpiración. Esto es trabajando, ¿no? Porque está ese halo todos los que se dedican a la literatura son gente como bohemia y borrachos y no les dio la cabeza para ir por 2 cifras y bueno, una cosa así, y por el otro lado está esa herencia de los poetas malditos de, no es que yo me inspiro y eso llega, pero cuando tú dices, es que esto yo lo hice 13 veces, 12 veces, uno dice, ahí sí como el título, mierda. Es decir, hay un trabajo, hay un trabajo, es decir, eso, y quisiera que de pronto andaras un poquito más en eso, en la escritura como trabajo, en la escritura Sí, como, sí, 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 yo creo que tú hiciste la lectura perfecta, porque es que uno de chiquillo o a veces muy inocentemente cree que va a descubrir el agua tibia, ¿cierto? Y uno cree que tiene una muy buena idea y que la idea sola basta, ¿cierto? Y la verdad no, pues la verdad el tema de la escritura es mucho trabajo, es muchísimo trabajo porque no solo elaborar bien una frase, sino el ritmo, sino hacer conexiones. Por ejemplo, yo me acuerdo de Onetti, y Onetti decía, y tenía la impresión de que él nunca revisaba nada, que él se sentaba y escribía y estaba con un whisky en la mano, y se y, mantenía borracho, sí. y que mantenía borracho y que escribía y que lo dejaba ahí tirado y que luego se iba. Y, uno, y que él no revisaba nunca nada. Y uno se pone a leer a Onetti y uno dice, este señor sabe qué pasa en la frase de la página 4, cómo se relaciona con la de página 45 y ese hecho cómo se encadena en la 78. Y uno dice, imposible que si no haces un esquema, si no haces una relación, si no haces una pequeña estructura, todo eso quede bien hilado. Pues si quieres hacer un buen texto, no nos digamos mentiras, hay cosas que se están publicando que a lo mejor no son Sí, tan buenas sí, sí. y que son un fenómeno comercial. Y pues si eso también es válido, uno puede apostarle a eso y vender mucho y hacer un texto que a lo mejor no valga tanto, y es válido. Pero si uno quiere hacer buena literatura, hay que leer mucho, hay que hacer borradores, hay que ver muchos puntos de vista, hacer estructuras, y también leer bastante para no decir lo obvio, porque también pues te vas a pasar 100 o 200 páginas escribiendo para decir lo que ya otros dijeron mejor. A lo mejor no es tan necesario. El trabajo en la escritura, pues yo diría que es lo fundamental. Yo trato de trabajar cada minuto libre que tengo y leer, pues es muy difícil. No, y exige disciplina, es decir, eso no es la de, sino que es que hay cierta literatura juvenil que impacta a los pelados. Ay, Andrés Caicedo, que se llevaba para las rumbas la máquina de escribir y tal, pero tal cosa pues es una ficción, es también parte de ese Sí, personaje que el escritor crea sobre sí mismo, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Ahorita que vos decías, Onetti quería transmitir eso, del huraño, del ebrio, porque eso vendía. Recuerdo el caso de Juan Rulfo, que cuando escribe El Llano en Llamas es con una beca de la Fundación Rockefeller. Y entonces diles que no me maten, que es un cuentico chiquitico, pues, y Romo.
es de esas, me hiciste acordar por eso, porque la línea tal, casi que cuando ya uno más o menos entiende y lo voltea para ver cómo está hecho, ¿no es cierto? Porque la escritura es como un tejido, vos ves por acá, Sí. ¿no es cierto? El en vez y el revés, a ver cómo es que está hecho, cómo está unido, uno dice, esto es perfecto, esta vaina es Roma, todo, tú sacas escuadras y todo cuadra con todo, pues, tin, 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 y Y más entonces el Rulfo, hombre, y más Rulfo, claro, por ejemplo, ese Pedro Páramo, en donde el lenguaje es tan simple, tan escueto, que uno dice, uy, este man se tuvo que demorar mucho para hacer algo tan simple. pero él se inventa esa cosa que no, que él hacía eso. Incluso me vi una entrevista, entonces él decía que el diles que no me mate. Dice, no, pues eso lo escribí en 3 horas, y no sé qué carretas, y qué tal, y eso me salió. Entonces uno dice, bueno, pues si es así, es un genio. Resulta que hasta hace poco quitaron pues como el secreto sobre los archivos de la Fundación Rockefeller, eso es como el novelo, como las cosas de los papas, pues, que Sí, sacado claro. tantos años, quitan el secreto. Oíste, los informes que este hombre mandaba mensualmente, porque era una beca, entonces él tenía que, de Sustentar. cómo los escribía, cómo los pensaba, qué era lo que estaba haciendo. ¿Cuáles 3 horas, hermano? Más de año y medio, en solo ese cuento. Es que lo que tú estás diciendo, o sea, esa imagen vende, el bohemio genio, que viene pues de una tradición de Baudelaire, de esos Sí, poetas malditos que eran tan místicos y tan tesos, pero que no nos digamos mentira, hoy por hoy eso no se sustenta. Y obviamente, y acá en secreto público, si a mí me preguntan, yo voy a decir lo mismo, no, yo lo escribí oh, en pues 5 claro. minutos, pero todo el mundo sabe que no es verdad, que uno tiene que escribir, Sí. leer, y sobre todo hay una cosa que a uno no le dicen, o pocas veces le dicen, y es que los textos necesitan tiempo de cocción. Entonces uno escribe y cuando lo acaba uno dice, esto es lo mejor que yo haya escrito y que haya leído Sí, en sí. todo el universo de la historia. Y tú lo guardas 2 semanas, 3 semanas, lo vuelves a leer y tú dices, qué pelotudez, aquí hay un error, esto no se sustenta, vuélvalo y escríbalo. Y eso es lo que los amateurs no hacemos tanto. Y es hacer una versión, dejarla descansar, leer otra cosa, escribir otra cosa y con otros ojos volver a ese texto. Y volver ahí. No, pero vos puedes decir en Madrid que le agradeces pues mucho al Fondo de Licores de Antioquia y a todo lo que hay detrás Y yo voy a decir, yo estaba al borracho Tapa Azul. Ay, hermano. Bueno, no sé si María Cecilia o alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna participación. No podemos, desde María, Texas tenía una no podemos pregunta mandar. que se nos pasó porque nos entretuvimos hablando de otras cosas. Dime. No, tú tenías una pregunta, pero creo Sí, que pasamos. sí, lo que pasa es que me parece que uno siempre tiene como susto, tienes susto, te da miedo y qué te da miedo en este momento de la novela. ¿O no lo No, tienes o estás tranquilo? yo creo que ya el susto pasó, pues el susto, porque ya no te pertenece. Yo creo que ya cuando tú publicas, ya el texto ya no te pertenece, ya es de los lectores, si lo toman bien o lo toman mal, si lo leen y lo disfrutan o no, pues porque ya no puedes hacer nada y sería un karma, pues uno seguir sufriendo por cada cosa. Sí, para ti, Germán, y para Cristian, y no sé si hay otros que ya se hayan lanzado. Me, em, me gustaría mucho darle la voz a la gente, no sé si si sí, por aquí preguntas, sí. Judy, y por aquí Judy va a hablar. Judy, Sí, muy cuéntanos. buenas tardes. Bueno, yo tengo una inquietud, yo estoy como antojada, yo digo, ¿qué es ese libro? ¿Yo por qué no lo tengo? Quiero leérmelo ya, ¿cierto?
pero sí me gustaría que nos diera una pequeña reseña, no sé, ya nos dijiste cuál es el personaje, más o menos como el título, cuando uno dice que llueve mierda, uno dice, bueno, la catástrofe, todo lo inmundo, lo que no sirve, ¿cierto? Lo que es basura, creería que es así, pero, Sí. pero no hay más. Entonces, como no tengo el libro, entonces yo digo, ¿por qué no una breve reseña como para dejarnos más antojados de la lectura? Ve, la historia empieza con que María Carmenza la acaban de echar del trabajo. Ella trabajaba en un call center, que es la nueva modalidad de esclavitud, por decirlo así, en Latinoamérica sobre todo, y en India, en donde uno trabaja un montón de horas. Yo no sé si ustedes tengan gente o compañeros o estudiantes que trabajan en call center, en donde es un trabajo muy, muy intenso, ¿cierto? Porque la gente llama y siempre está brava y te insultan y es muy complicado. Pero esos son los trabajos que tenemos, ¿cierto? Unos trabajos de soporte, en fin. Allá la terminan echando porque ella justamente es una inconforme. Ella se siente mal de estarle metiendo goles a los clientes. Entonces ella termina en un punto crítico. La echan del trabajo. Juanjo, en vez de acompañarla y de estar con ella, Juanjo es su novio, y ella le dice el grillo, pues por cariño, de cariñito le dice, ay, mi grillo, no sé qué. Pero Juanjo, en vez de acompañarla en su sentir, Juanjo está empeliculado en aprovechar la crisis. Porque ese es otro discurso que hay dentro de la sociedad, y es que usted es pobre porque usted no trabaja, porque usted quiere, porque usted no busca sus oportunidades. Entonces es bien complejo porque entonces tras de que te ensucian, tú tienes la culpa de que te ensucian. Y Juanjo es uno de esos que se la cree, se la mete en la película y él hace de todo y él se va a trabajar en un banco y ahí empieza a haber una ruptura entre María Carmenza y Juanjo, su novio. Entonces hay una ruptura laboral, hay una ruptura con su abuela porque su abuela le dice, por favor, sea más dócil con Juanjo y vuelva con él, ¿cierto? Y entonces ella está en su casa, en un aparta estudio que le dejó su mamá, que está desaparecida, no sabemos, en la novela se resuelve qué pasó con su mamá, porque su mamá es un personaje importante, o al menos la ausencia de su mamá. Entonces ella está en un momento crítico, en una tormenta perfecta. Está sola en un aparta estudio, su novio no le da bola, su abuela, en vez de estar con ella, la tosiga, y ella mira y llueve a cántaros, ¿cierto? Y a partir de ahí, desde lo íntimo, toda la novela transcurre prácticamente en su espacio, en su apartamento, en su edificio. A partir de lo íntimo, ella empieza a buscar las respuestas de cómo enfrentar esa crisis afuera, pero termina dándose cuenta que la respuesta está dentro, en cómo enfrentarla desde adentro para afuera. Porque también no nos podemos engañar y no podemos cambiar el mundo solos o no podemos cambiar el mundo de un tajo. Nos toca es cambiarnos nosotros, cambiar un poquito el ambiente y tocar al otro para que el otro también se haga parte de ese cambio. Y esa es la única manera de hacer un cambio verdaderamente significativo, porque el que llega a imponerse por la fuerza no dura, porque si no hay una transformación en el corazón, no hay una transformación en los hechos, ¿cierto? Entonces, ahí empieza esa historia y la historia se empieza a adentrar en su vida interna, en cómo se relaciona con sus vecinos, que tiene una vecina muy cansona, la molesta, el administrador también la molesta, su novio no le para bolas y ella con sus amigas trata de hablar y tampoco puede. Y entonces ahí vivimos toda esa transformación en donde la lectura hace parte importante, en donde la escritura hace parte importante y en donde al final termina con una liberación muy personal frente a esta realidad tan tesa. No sé, Judy, si ahí fui un poco más No, extenso. súper, ya me quiero leer. Por favor, Richard, présteme el libro mientras me llega el mío. Y por ahí hay un gato, que yo sé que los gatos, Sí. a todos nos encantan los gatos, es un animal muy místico, desde Egipto ha sido
catalogado como un dios y los gatos siempre tienen esa relación y bueno, ahí aparece un gato que también se vuelve un elemento decisivo en su vida. Bueno, yo lo que percibo, según lo que nos ha comentado, es que eso va más desde la parte de lo subjetivo, ¿cierto? De Sí. la persona, del ser, ¿cierto? De lo sustancial del ser, y lo exterioriza al final. Es como una liberación de todo lo que Sí, uno normalmente como ser humano guarda. sí, total. Y sabes que a mí me da vaina, es porque a veces es muy difícil sostener esa transformación, ¿cierto? Entonces a mí me pasa con algunos libros en los que yo termino de leerlo y esos minutos después, cuando uno acaba una novela que le gusta, y que uno disfruta y que uno hay una reflexión y que se queda en un pozo del cuerpo, de la mente, del sentimiento. Uno quisiera atraparlo para siempre y que durara siempre así y quedarse uno en ese estado de, no sé, de gracia, por decirlo de algún modo. Y después se nos olvida. Entonces, por eso también es muy importante la relectura. Yo quisiera sobre todo que este texto se pudiera releer para que uno vuelva a atesorar esas, no sé, esas pequeñas sensaciones. Así va a ser, profe. De todas maneras, desde aquí cuente con la solicitud al menos de 2 ejemplares para la biblioteca. Muchas gracias. Por supuesto, y al que lo quiera encontrar, tenemos un sitio que es hacediasquelluevemierda.com. Ahí lo pueden ver, los enlaces para comprarlo, así que no sé, si alguien más tenga alguna otra duda, creo que tenemos en el chat Yo varias tengo una gente. sola preguntita, Germán, una sola preguntita. Tengo varias, pero por ahora quiero solo saber una porque es algo que se repite durante el libro, voy en la página 87, y Uy, son los grillos. sí. ¿Por qué los mencionas tanto? Bueno, los grillos, ahí hay un juego justamente con Juanjo. Juanjo, ella lo empieza a ver como un grillo y los grillos también están cantando porque hace calor y llueve y los grillos se terminan siendo como ese lamento que nadie quiere escuchar, ¿cierto? Ese lamento que todos pasamos por alto. De hecho, María Carmenza dice, bueno, es que a nadie se da por enterado. O sea, los lamentos están afuera, esos grillos se vuelven los lamentos de una sociedad que nadie escucha. Y nos pasa mucho a nosotros. No sé si en la noche ustedes donde viven escuchan grillos en la noche o esos susurros o las cigarras. Aquí en el desierto es muy teso porque hay un sonido constante del viento y como de susurros. Shh, y a veces no lo escuchamos. Y eso es como una metáfora frente a la indolencia. Entonces, al final, pues ella se hace consciente de eso y bueno, y también se transforma. ¿Cómo transformar esa indolencia? Entonces, por ahí está la cosa y sobre todo, Richard, quiero agradecerte esa lectura tan atenta porque, no sé, contanos vos de hecho, ¿cómo te ha parecido? Ya que vas como en la 80. No, me tiene ahí sí como dice, captó toda mi atención porque me llegó el libro, he esperado como un mes porque lo pedimos, fue importado hasta que llegó de España, entonces me llegó el lunes y me tiene ahí atrapado, es decir, muy deliciosa la escritura, la verdad, y pues hay varios elementos ahí que me han llamado la atención, por eso te hice la pregunta de lo del grillo, porque lo mencionas muchísimo Sí, en cada página. lo que quieras, estoy a tu disposición para hablarlo, para conversarlo y disfrutarlo sobre No, todo. cuenta con eso porque acá haremos el lanzamiento acá en Villavicencio también, entonces la idea es invitarte y que podamos tener ese espacio acá con algunas profesoras que también son fans tuyas del programa de psicología, entonces Por favor. te boto ese dato. Y creo que en psicología hay mucho que decir. Muchas gracias, Richard. No, con todo gusto. Gracias a ti. Bueno, estamos llegando ya a la etapa final. Si alguien quiere comentar algo en estos últimos momentos del conversatorio, de la charla tan amena que hemos tenido con Germán, con Richard, con Judy, con Cristian y con todos ustedes, pues cuéntenos cuáles son sus preguntas, inquietudes. Ya nos antojaste, Richard, pues mejor dicho. Ahí Qué yo quiero rico. mencionar una cosa que Richard lo pidieron antes, pero ya en Mercado Libre como ya se demora mucho menos. O sea, ya en Mercado Libre se demora 8 días a lo sumo, porque Richard sí lo
lo pidió casi cuando salió. Esto salió en enero y bueno, mientras se amplía la distribución era un poco más lento, pero ya ahí sí lo van a tener antes, y el que necesite alguna copia, no, me pongo a su disposición. Escríbanme, que no tengo ningún lío de hacérselos llegar. ¿Saben qué es lo bonito? Nos pusiste a leer a todos sobre este género, nos pusiste a leer sobre la novela. Eso es crear comunidad, ¿cierto? O sea, eres un compañero de trabajo, un colega, un amigo, un compañero de la universidad, y que nos compartes el libro, un producto de tu creatividad, de tu trabajo personal, tú trabajas con otra cosa muy distinta, tú trabajas con mucha tecnología y todo esto, pero es conocer este otro lado de tu vida. Así como por ejemplo el profe Cristian, que también escribe, como otros tantos que nos acompañan hoy aquí, que tienen ese otro, digamos, tienen esa otra labor en su vida, esa otra razón de ser. Es muy bonito, y qué más que valorar desde la universidad nosotros, valorar a nuestros propios compañeros y Tal dar a cual, conocer lo que hacen y criticar también, ¿por qué no? O sea, para eso estamos, para decir, mira, no me pareció, ¿cierto? O sí, súper válido. o darle durito, mira, este no es el lado humanístico que yo le veo a este tema, o cierto, no, no, eso no es la esclavitud, pues que pero creo que estamos para ese diálogo académico, eso nos fortalece mucho. Tú lo hiciste no como un ejercicio de académico, sino como tu vida, o sea, es tu Sí. esencia. Entonces, bueno, dejo a Cristian para esta despedida, un abrazo para todos y pues esperamos tenerte de nuevo Creo en que hay nuestra. una pregunta de Alejandra Díaz. ¿Cuál es el campus que organizó esta actividad? Pueden colocar multicampus, porque como ya hay una opción de multicampus, porque ya esa actividad de mecánica es nacional, entonces pues la pueden colocar. Sí, esto es una de las características de la universidad, lo multicampus. Y a mí esto es de lo que más me gusta, en serio, la universidad. Hablar con gente de Santa Marta, Bogotá, Apartado, Pasto, Villavicencio. Por Dios, esto nos enriquece y bueno, antes agradecerles a ustedes el espacio. Lo disfruté mucho. Oh, a vos, hombre Germán, siempre pues tan amable y tan generoso. Y lo que decía María Cecilia, conocer pues, ya conocíamos el Clark Kent, conocer quién hay de verdad detrás de Germán, y como te digo, y que es un compañero de nosotros y que producimos también otro tipo de cosas. Agradecerles de verdad, de corazón. Pues vos sabes que además en humanidades y por aquí en mecánica, la orden, hermano, cuando quiera sus obras, o si tenés por ahí algo que nos digas, Cristian, qué bueno que habláramos en mecánica de tal autor, de tal cuento, de tal cosa que me leí, estoy impresionado, claro, lo hacemos. Mejor dicho, esta es tu casa, no Por solo, supuesto. no solo la universidad, sino también mecánica. Agradecerles a los asistentes. La última mecánica de este mes sería para el 17 de mayo, si no estoy mal, y estaríamos hablando precisamente, estaríamos también de la novela de otro compañero, ¿no es cierto? Que precisamente el año pasado, otro compañero nuestro, profe de humanidades, que el año pasado ganó Premio Nacional de Novela con ese texto. Entonces es como apostar por lo de nosotros, aunque apostar pues a mucha gente no le gusta porque parece que estuviéramos en una gallera, pero yo sigo enamorado de las metáforas, ¿no es cierto? Entonces, no, agradecerte a vos, Germán, desearte pues muchos éxitos en Madrid, que sigas aguantando mucho calor ahí, pasas a Juárez y te tomas un Don Julio, que eso a veces refresca. Y nada, y a Mara Cecilia, como siempre, pues, que es una chaperona a todo dar. María Cecilia, para hacer de chaperona no hay, como vos no hay dos. Y a Un abrazo Judy, para todos. les A agradezco Judy, mucho, de verdad, un abrazo. un Salud abrazo. y Muchísimas bueno, gracias a un fin de semana todos. para todos. Gracias a Vale. todos, que estén muy bien. Gracias, Chao, Judy. chao. Chao. Gracias, chao.